Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una sentencia muy interesante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictada el 14 de noviembre de 2022, en el recurso número 3672 de 2022. Este caso trata sobre una trabajadora llamada Gloria y el Servicio Público de Empleo Estatal, en un conflicto acerca del cobro de prestaciones por desempleo después de haber sido despedida y posteriormente readmitida por su empresa. La historia comienza el 26 de octubre de 2018, cuando Gloria fue despedida mediante lo que se conoce como un despido objetivo. No conforme con esta decisión, decidió acudir a los tribunales para impugnar el despido. Su caso fue conocido por el Juzgado de lo Social número 2 de Mataró. Después de analizar la situación, dicho juzgado dictó sentencia el 8 de julio de 2019, declarando que el despido había sido improcedente. Esto significa que la empresa no había acreditado una causa válida para despedir a la trabajadora. En esa resolución judicial, el juzgado ofreció a la empresa dos opciones, tal como establece la ley, o bien readmitir a Gloria en su puesto de trabajo y pagarle los salarios de tramitación correspondientes, o bien extinguir definitivamente la relación laboral abonándole la indemnización por despido improcedente. La empresa eligió la primera opción, es decir, la readmisión. Sin embargo, esta readmisión no se desarrolló de manera correcta. El juzgado, en una resolución posterior, comprobó que la empresa no había cumplido con las condiciones legales de una readmisión válida. Por ello, mediante un auto de fecha 1 de octubre de 2019, se declaró que la readmisión había sido irregular. En consecuencia, el juzgado dio por extinguida la relación laboral en esa fecha y condenó a la empresa a pagarle a Gloria una indemnización y los salarios de tramitación, por un importe total de 14.042 euros. Los salarios de tramitación son las cantidades que el empresario debe abonar al trabajador por el tiempo que transcurre entre el despido y la readmisión o, en este caso, la extinción judicial de la relación laboral. Durante ese tiempo, el trabajador tiene derecho a recibir el salario que habría cobrado si no hubiera sido despedido. Mientras todo esto ocurría, Gloria había solicitado y comenzado a percibir la prestación contributiva por desempleo, gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal. Comenzó a cobrar dicha prestación el 4 de noviembre de 2018, poco después del despido, y la percibió hasta el 18 de agosto de 2019, recibiendo en total 7.137 euros con 80 céntimos. Más adelante, tras el auto judicial de octubre de 2019 que declaró la readmisión irregular y la extinción del contrato, el Servicio Público de Empleo Estatal revisó el caso. En una resolución dictada el 11 de noviembre de 2020, el organismo decidió revocar la prestación anterior y declarar que Gloria había cobrado de forma indebida una parte de las prestaciones por desempleo. En concreto, el Servicio Público de Empleo Estatal le exigía la devolución de 4.253 euros con 87 céntimos, argumentando que había incompatibilidad entre el cobro de la prestación y los salarios de tramitación reconocidos por sentencia. Gloria, no conforme con esa decisión administrativa, presentó la correspondiente reclamación previa. En ella explicó que la empresa, al abonarle los salarios de tramitación, ya había descontado las cantidades que ella había percibido en concepto de prestación por desempleo. Por tanto, no había existido ningún cobro indebido. De hecho, el auto judicial que fijó la indemnización y los salarios de tramitación también indicaba que de esa cantidad debían restarse las cotizaciones a la seguridad social, las retenciones de impuestos sobre la renta, las prestaciones de desempleo percibidas y los periodos trabajados en otra empresa. En definitiva, Gloria sostenía que no tenía nada que devolver. El caso llegó al Juzgado de lo Social número 1 de Mataró, que dictó sentencia el 14 de marzo de 2022. El tribunal le dio la razón a Gloria. La jueza entendió que no había existido percepción indebida alguna, puesto que el dinero que el Servicio Público de Empleo Estatal reclamaba ya había sido descontado por la empresa. En consecuencia, ordenó al organismo público que regularizara la prestación por desempleo con fecha de inicio 8 de octubre de 2019, aplicando el 70% de la base reguladora, que era de 41 euros con 30 céntimos al día, durante los primeros 180 días. Además, declaró que Gloria tenía derecho a percibir 1.486 euros con 80 céntimos adicionales, correspondientes a diferencias de cálculo en los porcentajes aplicados. El Servicio Público de Empleo Estatal no aceptó esa decisión y presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su recurso, el organismo público invocó principalmente la infracción del artículo 268.5 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula las consecuencias de las resoluciones judiciales en los procedimientos de despido o extinción del contrato de trabajo. Según su interpretación, cuando el despido se declara improcedente y el trabajador es readmitido, las prestaciones por desempleo percibidas durante ese periodo se consideran indebidas y deben devolverse.
sostenían que Gloria debía reintegrar esas cantidades, puesto que había habido coincidencia temporal entre la percepción de la prestación y los salarios de tramitación. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso con detalle y concluyó lo contrario. Recordó que el propio artículo 268.5 distingue entre tres situaciones distintas. Primero, cuando el despido se declara improcedente y la empresa opta por la indemnización. Segundo, cuando se produce la readmisión, ya sea efectiva o declarada irregular. Y tercero, cuando el contrato se extingue judicialmente por causas específicas. En el caso de Gloria, la situación encajaba en la segunda de esas categorías. La empresa había intentado readmitirla, pero esa readmisión se declaró irregular y, finalmente, la relación laboral se extinguió. Por tanto, resultaba aplicable la letra B del precepto, que establece que las prestaciones por desempleo percibidas durante el periodo de los salarios de tramitación se consideran indebidas por causa no imputable al trabajador. Esto significa que no es el trabajador quien debe devolverlas, sino la empresa, que debe ingresar esas cantidades a la entidad gestora, deduciéndolas de los salarios de tramitación. El Tribunal Superior de Justicia subrayó que, según los hechos probados, la empresa ya había hecho ese descuento. Es decir, del total de 14.042 euros de salarios de tramitación reconocidos, la empresa restó precisamente los 7.137 euros con 80 céntimos que Gloria había cobrado en concepto de prestación por desempleo. En consecuencia, no se había producido doble percepción ni enriquecimiento injusto. Además, el tribunal recordó la doctrina del Tribunal Supremo en sentencias de fechas 14 de febrero de 2012 y 22 de enero de 2014, en las que se había establecido que, en casos como este, cuando las prestaciones por desempleo han sido compensadas con los salarios de tramitación abonados por la empresa, no puede exigirse al trabajador su devolución. La obligación de reintegrar esas prestaciones corresponde al empresario, no al beneficiario. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia concluyó que la sentencia de instancia había interpretado correctamente la norma y la jurisprudencia. Desestimó el recurso presentado por el Servicio Público de Empleo Estatal y confirmó íntegramente la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Mataró. En otras palabras, mantuvo que Gloria no había percibido prestaciones indebidas y que la empresa ya había regularizado la situación conforme a derecho. El fallo final fue claro y contundente. Se desestima el recurso de suplicación interpuesto por el Servicio Público de Empleo Estatal contra la sentencia del 14 de marzo de 2022, confirmando la resolución recurrida. Esta sentencia es relevante porque aclara un aspecto técnico que a menudo genera confusión: la relación entre las prestaciones por desempleo y los salarios de tramitación. Ambas figuras compensan una misma situación, la falta de ingresos por cese de la actividad laboral, pero no pueden coexistir sobre los mismos periodos de tiempo. Por eso la ley establece mecanismos de coordinación, para evitar duplicidades sin perjudicar al trabajador. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aplicó de manera rigurosa el principio de que las prestaciones percibidas durante los periodos cubiertos por salarios de tramitación no deben devolverse por el trabajador cuando ya han sido descontadas por la empresa. Este razonamiento garantiza la seguridad jurídica y evita que el trabajador se vea obligado a devolver cantidades que en realidad no ha disfrutado. Otro punto interesante de la sentencia es la cuestión relativa al cálculo de la nueva prestación. Después de la extinción definitiva de la relación laboral el 1 de octubre de 2019, Gloria tenía derecho a una nueva prestación contributiva por desempleo. El tribunal confirmó que esa nueva prestación debía comenzar el 8 de octubre de 2019, una vez finalizado su periodo de vacaciones, y que debía aplicarse el 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días, de acuerdo con la normativa vigente. El Servicio Público de Empleo Estatal pretendía aplicar un porcentaje del 50%, alegando que ya había transcurrido el plazo máximo de 180 días, pero el tribunal rechazó este argumento. Explicó que se trataba de una nueva prestación derivada de una extinción distinta, por lo que debía aplicarse el porcentaje inicial del 70%. En definitiva, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no solo confirmó la sentencia de instancia, sino que también reforzó la interpretación garantista del derecho a la prestación de desempleo, protegiendo a la trabajadora frente a una posible doble penalización. El fallo asegura que, cuando la empresa cumple con su obligación de descontar las cantidades cobradas como desempleo de los salarios de tramitación, el trabajador no debe ser perseguido por una supuesta percepción indebida. Este tipo de decisiones son fundamentales porque unifican criterios y ofrecen seguridad a todas las partes implicadas: trabajadores, empresas y administración pública. La sentencia se apoya en el equilibrio entre el deber de devolver las prestaciones indebidas y el principio de buena fe, reconociendo que, en muchos casos, el trabajador no tiene control sobre las gestiones de compensación que realiza la empresa.
En conclusión, la sentencia de 14 de noviembre de 2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña constituye un ejemplo claro de cómo la interpretación sistemática del derecho puede evitar injusticias. Gloria no cobró 2 veces, no engañó a la administración y, por tanto, no debía devolver ninguna cantidad. La empresa cumplió con su obligación de descontar las prestaciones del importe de los salarios de tramitación, y el Servicio Público de Empleo Estatal debía aceptar esa situación. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.